visitar Vidiwami. Sí, profesora, todo bien con la plataforma. Muy bien. ¿Pudieron bajar el artículo? Sí, profesora. Ah, excelente, excelente. Entonces vamos avanzando. Entonces el día de hoy vamos a platicar de este documento porque vamos a dar la introducción a la inferencia estadística, que es el primer tema del contenido sintético. Muchas gracias, Jesús. Me menciona en el chat que sí pudo bajar el artículo. Muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos de este artículo de revisión, porque tiene que ver con parte de una estadística descriptiva, que son todas las técnicas, herramientas para resumir, organizar, presentar datos estadísticos y a partir de estos datos, pues nosotros podemos hacer ya sea estudios con pruebas de hipótesis, llegar a conclusiones a partir de muestras, tal forma que vamos a revisar de qué va la inferencia estadística. Es muy importante que bajen este documento que vamos a platicar el día de hoy sobre para que empecemos con nuestro trabajo. Una vez terminado de revisar este documento, o por lo menos lo más importante que es dar el inicio para llevar a lo que es inferencia estadística, pues empezaremos a diseñar un experimento, nos vamos a adelantar un poquito para hacer este proceso, porque el diseño de experimentos es el último tema del contenido sintético. Lo que vamos a hacer es hacer un diseño de que podamos planearlo en casa, es decir, que ustedes en su casa puedan recolectar variables, anotarlas y con esos datos arrancamos para hacer el análisis de varianza de una sola vía, que es la que viene a continuación, es decir, es el primer tema de pruebas de hipótesis que tenemos que abarcar. Entonces, para eso es importante que ustedes consideren de qué va una variable, de qué va un dato estadístico. Entonces vamos a recordar de qué van estas también con ayuda del documento, del artículo. Y entonces yo les pediría favor pues que anotando o sombreando en el caso del artículo, ustedes si lo pudieron observar, viene en los títulos de los conceptos de estadística, tanto de como inferencial, y entonces todo eso es necesario para empezar a hacer la inferencia estadística, que son las pruebas de hipótesis, para llegar a conclusiones a partir de unas muestras hacia una población objetivo. Entonces vamos a empezar con ello. Denme un segundo para empezar a abrir el documento. Me parece que me faltan algunas personas. No andan por aquí, vamos a ver si más al rato. Nada más para que ustedes puedan accesar, antes de empezar a compartirles el artículo, vamos a poner para que puedan accesar a la sesión 3:15, es decir, a las 3:15 yo empiezo a platicarles del artículo. Muchas veces luego cuando quieren ingresar, pues nadísima platicándoles del tema y luego no alcanzo a ver si están o no en sala de espera. Entonces, vamos a dar hasta las 3:15, ya 6:30, pues en esta ocasión pues ya no los vamos a poder dejar ingresar. Porque les digo, es que precisamente como me arranco explicando, luego me interrumpen y yo ya no alcanzo, me cuesta un poquito retomar, ¿no? Que es por lo que está en línea. ¿Qué escribieron? Almadelia, pues sí, ahorita con estas cuestiones virtuales y como todo es remoto, pues la invitación a que no desistan, que ustedes insistan para que envíen los correos y que pues sean atendidos, ¿no? Yo sé que luego es difícil. Entonces, bueno, cierro ahí el paréntesis, denme un segundito, regreso con ustedes, voy a compartirles la pantalla del artículo de revisión.
Bien. En este momento ya les estoy compartiendo la pantalla. Nada más queda que me indiquen si ya la ven o en su caso pues ha de estarse apenas subiendo. Sí se logra ver. Sí, sí, muchas gracias. Aquí ahorita les estoy compartiendo el contenido sintético de la UEA. Entonces, el primer tema que vamos a revisar es introducción a la inferencia estadística. Entonces, para eso, les comentaba que tienen que bajar el artículo. Este artículo que es de bioestadística aplicada en investigación clínica, conceptos básicos. Es una revisión que es del año 2019. Ahí lleven la publicación de revisiones médicas clínicas. Entonces, vámonos con lo primero que ustedes van a ver, bueno, en su caso, título, autor, la revista, la adscripción, y ponen aquí unas frases que suenan muy interesantes y citan a las personas que lo mencionan o que la dieron a conocer, ¿no? Quizás lo único constante. Y otra frase más que dice que toda ciencia es medición, toda medición es estadística. Entonces, con eso, la situación de que cuando nosotros planteamos alguna hipótesis, pues queremos resolver algún planteamiento de un problema. Entonces, lo que hacemos es desarrollar un diseño experimental, elementos, recolectar esos datos e interpretar esos datos. Los datos recolectados van a considerarse un grupo de datos de variable independiente y otro grupo de datos de variable dependiente, que pueden ser más variables dependientes. Recordemos que las variables son características medibles y son pues en determinado momento los datos que queremos recolectar. No siempre se van a recolectar esos datos. Variables dependientes en la mayoría de las ocasiones son aleatorias. Que hay un fenómeno aleatorio, es un proceso de azar en donde sabemos que va a ocurrir, pero no sabemos exactamente cuál es el valor o cuál es el dato que va a ocurrir. Estoy segura que, por ejemplo, si yo les preguntase cuál es su edad, estoy segura que me van a decir un dato. Tengo esa certeza. Lo que no tengo como certeza es exactamente un número, es decir, no puede ser que sea un 23 o un 50, un 30. Eso es un poco difícil, ¿no? De pronosticar. Entonces, las variables aleatorias dependientes van a ser características medibles que se obtienen aleatoriamente y que además yo sé que me va a servir para hacer un análisis y esas variables dependientes van a ser movidas a través de una variable independiente, que también es una característica medible, pero muchas veces estas variables independientes el investigador las coloca, las pone. En otros momentos, por ejemplo, la variable tiempo va a estar en ciertas unidades y esa ya es difícil más bien no se puede mover. Entonces, las variables son muy, muy importantes y vamos a ver que cada rato se están moviendo. Por ejemplo, si yo les pidiese que a través de los días que pasen de toda esta semana, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que son 7 días, que en cada uno de estos días se tomen el peso. ¿Cuál es su peso? Entonces, el día lunes van a tomar el peso, el día martes, miércoles y así se van, ¿no? Ahí la variable independiente serían los días de la semana. La variable aleatoria dependiente va a consistir en el peso. Y entonces, como ustedes pueden observar, yo ya le puse un nombre a cada una de estas variables. La variable independiente, recordemos que tiene un nombre, lunes, martes, miércoles. Entonces, ahí estamos hablando de una escala nominal. Para el caso del peso,
nosotros pues ya estamos observando que ese peso ya tiene una característica de un dato, de un valor. Y entonces el peso puede ir en unidades de kilogramo o en gramos. Y entonces muchas veces las variables vamos a observar si se dan en números fijos o si se dan en números de fracciones. Si se dan en números fijos, vamos a hablar de una variable aleatoria discreta. Si vamos a ver variables aleatorias continuas, es que precisamente estamos hablando de expresiones con decimales. Y entonces va a haber cambios seguramente a través de la medición. La medición, por supuesto, que necesitamos herramientas, equipo, para poder obtener esas variables aleatorias dependientes. Y entonces necesitamos quizá desde una aplicación, algún equipo, nosotros podemos obtener esos datos y anotarlos, registrarlos. Y entonces vamos a ver que los datos, si yo les pidiese a todos los alumnos que están ahorita, que son 22, vamos a observar que existe variabilidad. La variabilidad consiste en que vamos a observar los datos de peso de cada uno de ustedes a través de una semana y entonces vamos a checar que no son iguales. Puede existir variabilidad por cada uno de ustedes, es decir, que el peso cambie en una semana o que se mantenga más o menos homogéneo, también es válido, pero estoy segura que el peso no va a ser igual al de sus demás compañeros, va a variar, va a ser diferente. Y de esa manera nosotros podemos observar de cierta manera, porque hay fórmulas estadísticas para medir la variabilidad. Y entonces esta variabilidad, como bien lo dice, es quizás lo único constante en nuestro mundo. Constantemente están cambiando estos datos, estos números. No es el mismo peso que tuvieron al año de nacimiento, a los 5 años, a los 10 años, a los 15 años, a los 18 años, a los 20 años. Va cambiando el peso. Por supuesto, pues va a depender de lo que consumamos, pero a lo que voy es que ustedes van a observar cambios en los datos. Cuando recolectamos los datos del peso, recordemos que ese conjunto de datos se va a llamar son datos estadísticos. Esos son los datos estadísticos. Son datos estadísticos que implican que recolecté el peso durante una semana de los 22 estudiantes, ¿no? Ahí ya tenemos varios conceptos que necesito que recuerden y que vamos a ver en el documento. Otra de las cosas, por ejemplo, en que toda ciencia es medición, ustedes se van a dar cuenta que para tomar el peso necesitamos una báscula. Si van a tomar la temperatura, necesitan un termómetro. Si van a tomar la talla, necesitan la cinta métrica. Si van a tomar el índice de masa corporal, pues necesitan una relación, ¿no? De peso y de talla. Denme un Siento la interrupción, continúo. Entonces les decía, toda ciencia es medición. Y entonces necesitamos equipo, instrumentos para poder hacer mediciones. Por ejemplo, si diseñamos un experimento en donde ustedes puedan germinar semillas, ¿qué necesitarían para poder hacer mediciones? Por supuesto, pues hay que pensar cuál sería la variable independiente y cuál es la variable dependiente, ¿no? Entonces, la primera propuesta que yo les voy a hacer es que van a germinar semillas en su casa. ¿Cuántas semillas? ¿Qué tipo de semillas? Pues eso va a ser de acuerdo a la disposición que se tenga. Entonces, déjenme ver, permítanme, hay alguien en sala de espera y no me había dado cuenta. Es lo que les digo, que yo me emociono y de repente ya me di cuenta que hay alguien en sala de espera. Ya le di acceso. Nos vamos a esperar a que se una Maricruz García Barrera. Bueno, entonces, ahí ya tiene
mi primera propuesta y me voy a este resumen que ustedes ven aquí. Más que un segundillo. Maricruz. No, todavía no puede accesar Maricruz. Creo que tiene problemas de conexión. Bueno, a ver si logra ingresar Maricruz. Creo que no puede ingresar. Ya le di acceso, pero algo le pasa que no puede. Bueno, me voy con este resumen. Entonces vamos lo voy a leer súper rápido porque me interesa llegar a los conceptos, ¿no? Entonces, ya sabemos bien qué es la estadística. Vimos en el trimestre pasado de qué va la estadística descriptiva. En este trimestre, también en el pasado un poquito vimos estadística inferencial y este trimestre es toda estadística inferencial. Entonces, nos dice que la estadística es la disciplina interesada en la organización y resumen de datos para obtener conclusiones acerca de las características de un conjunto de personas u objetos, cuando solo una porción está disponible para su estudio. La bioestadística es la rama de la estadística que se ocupa de los problemas planteados dentro de la ciencia de la vida, como la biología o la medicina. Médicos, enfermeras, kinesiólogos, especialistas en salud pública, entre otros, necesitan conocer los principios que guían la aplicación de los métodos estadísticos a los temas propios de sus respectivas áreas de conocimiento, porque es el método objetivo, racional y matemático a través del cual una hipótesis científica puede ser comprobada. Es por eso que para facilitar su estudio se ha dividido en 4 funciones: el diseño muestral, el cálculo del tamaño el cálculo de tamaño muestral, la estadística descriptiva y la estadística analítica o inferencial, considerando que la investigación clínica se realiza en una muestra que debe representar la población de estudio. Es necesario que los datos sean matemáticamente analizados, utilizando las pruebas estadísticas apropiadas para que se puedan extraer conclusiones científicamente válidas. Tan relevante es la bioestadística que la evidencia en salud está construida en base a esta. Actualmente existen numerosos libros y artículos sobre esta disciplina. Por lo tanto, se preguntarán, ¿por qué escribir más de lo mismo? Porque aún para los profesionales de la salud, la bioestadística sigue siendo un área que cuesta aterrizar al contexto clínico. Cuando se está planificando un estudio de investigación o se analiza un paper porque surgen preguntas sobre sus pacientes, por esa razón, el objetivo de este artículo es revisar los conceptos y elementos básicos de la bioestadística que se usan en la investigación clínica con la perspectiva de la estadística aplicada y la óptica de un clínico. Ojo, no es que nos vayamos adentrando en la cuestión clínica, sino muchos. Lo siento, chicos, me sacó internet. Les estaba yo comentando. Bueno, por favor, indíquenme si ya se escucha. ¿Ya me escuchan? Sí, profesora. Lo siento, me sacó internet. Entonces estaba yo terminando de leer esto y les comentaba que la cuestión clínica no la vamos a ver como tal. Nosotros no somos médicos. Lo que sí, utilizamos la bioestadística porque lo que van a hacer, lo que hacemos, lo que hace un biólogo experimental, es precisamente plantear hipótesis científicas, resolver, publicar la información que se deriva de esas conclusiones y, por supuesto, esas conclusiones, como aquí lo dice, son científicamente válidas. Para hacer esas conclusiones válidas es necesario el análisis estadístico. Bueno,
Una vez que ya tenemos eso, aquí nada más nos dan el por qué están haciendo esta revisión. Entonces aquí viene el concepto de lo que es estadística, o sea, ya tendrán la oportunidad de leerlo. Básicamente, pues es la organización, resumen de todos los datos. Y entonces vemos aquí esto, ¿no? Los datos. Nos dicen que los datos son la materia prima de la estadística. Son las mediciones, son lo que van ustedes a cuantificar. Por supuesto, una vez que cuantifican esos datos, pues vamos a hacer un análisis estadístico. En ese análisis estadístico se aplican las pruebas de hipótesis. Una prueba de hipótesis estadística es hacer inferencia estadística. Las pruebas de hipótesis son procesos, es un método pequeño donde se analizan los datos a través de una distribución, a través de un estadístico, plantea la hipótesis estadística. Entonces, se toman decisiones a partir de los cálculos del estadístico. ¿Sale? Entonces, a ver de qué va una prueba de hipótesis, porque ya estamos viendo que esas nos van a ayudar a hacer la inferencia estadística. Bien, por supuesto, vamos a ver que hay dos conceptos muy, muy importantes, que es la precisión y la exactitud. Esto lo vimos el trimestre pasado y no sé si alguien pudiera decirnos de qué va la precisión y la exactitud. ¿Alguien? Bueno, se los voy a comentar. En el caso de estas dos situaciones, medidas de exactitud y precisión, cuando hacen mediciones, por ejemplo, si ustedes van a tomar la talla o la altura, tanto de raíz y de tallo de una semilla, ustedes van a observar que los van a variar. Y entonces los datos, a pesar de haber puesto a germinar una semilla de frijol, perdón, 5 semillas de frijol en un mismo momento, van a observar que los datos, al estarlos midiendo al día 1 o al día 2, entre ellos se van a parecer. Es decir, entre ellos van a estar cercanos entre cada uno de ellos. Y entonces vamos a ver si se acercan entre ellos, ahí vamos a ver la dispersión de los datos. Mientras menos dispersión tengan estos datos, va a existir mayor precisión. Mientras más dispersos sean esos datos, va a existir una mayor imprecisión. O sea, están muy, muy dispersos, no hay precisión. ¿De qué va la exactitud? Recordemos que la exactitud tiene que ver con recolecto mis datos y veo cuál es el que puedo colocar como un representante de todos mis datos. El que puedo colocar como representante se llama media muestral. La media muestral es la suma de todos esos datos divididos entre la n. Ojo, esa es solo la muestral. Entonces, al momento de sacar el valor de la media muestral, ese dato, si yo lo comparo con cada uno de mis datos, voy a observar qué tan cercano o lejanos están a ese valor estándar, que es la media muestral. Mientras más se acerquen a ese valor, van a ser más exactos. Mientras más se alejen de ese valor, van a ser menos exactos. Y entonces hay fórmulas estadísticas para medir estos dos, tanto la precisión como la exactitud, y se miden a través de la varianza muestral y la desviación estándar muestral. Ahorita les voy a explicar de qué va cuando hablo de estas mismas medidas, pero ahora hacia una población. Ahorita lo estamos viendo, pero solamente a nivel muestral. Y entonces lo que quiero que me comprendan de qué va la precisión y de qué va la exactitud. Recuerden, precisión mide la dispersión de nuestros datos. Exactitud mide qué tan cercanos están a un valor estándar, en este caso, la media muestral. Y entonces ahí vamos a observar que estos errores, vamos a ver que van a existir siempre, 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 siempre en un experimento. Van a ser errores de precisión y errores de exactitud. Y entonces tenemos que calcular algunas medidas de dispersión y de exactitud para saber si sí se está cumpliendo o no esto. Adelante, Dulce.
Profesora, tengo una duda. Es que ya no alcancé a escuchar. ¿Cómo definió exactitud? Perdón. ¿Alguien le puede repetir a Dulce? Eh, es qué tan cercanos están los valores, bueno, los datos a la media muestral. Muchísimas gracias, Alma. En efecto, es eso la actitud. Entonces, vamos a verlo eso cuando ustedes obtengan los valores de las variables aleatorias dependientes. ¿Vale? Bueno, vamos a ver eso más adelante. Van a observar la variabilidad. Déjenme ver, nos vamos a ir por los conceptos que vienen aquí. Nos habla de lo que es bioestadística, que ya lo platicamos, y entonces nos vamos a esto. Muchas veces los datos que ustedes van a recolectar pueden ser, ¿cómo se dicen? Valores. Voy a apagar tantito mi cámara. Son valores numéricos. En otros momentos pueden ser frecuencia de características. ¿Usan lentes? Sí o no. Y entonces se hace la acumulación de las frecuencias de los sís o de los nos. Entonces tenemos que las variables van a tener diferente escala. Y entonces nosotros pues tenemos que buscar qué tipo de variable es la que vamos a cuantificar y vamos a considerar necesaria para poder hacer un análisis, ¿sale? Entonces, nos vamos ahora con estas estadísticas de salud, que estos datos tienen que ver cuando nosotros queremos abordar la población objetivo. Una población estadística, recordemos que es la población de todos los datos que vamos a recolectar, de todos los datos estadísticos de cada una de las variables aleatorias dependientes. En el caso de la población objetivo, muchas veces cuando nosotros nos metemos, por ejemplo, al INEGI, a la FAO, a la OMS, a la, ¿cómo se llama la otra? No me acuerdo si es OPS. La cuestión es que vemos muchos valores, muchos datos, y esos datos nos pueden indicar cuáles son los problemas de salud que aquejan al país, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la invitación sería que en algún tiempo libre que tengan, chequen cómo están los datos estadísticos del COVID. Es decir, por ejemplo, cuántas personas se han contagiado por este virus. De ahí, cuántas personas han, pues, han fallado por esta situación. Y entonces esos valores, pues van cambiando. ¿Por qué digo que van cambiando? Estas estadísticas son nuevas, por así decirlo, en la cuestión del COVID, porque hace unos 3 años no estaba esta situación. Y entonces cambia precisamente ahora el panorama, porque ahora nos muestran las estadísticas de lo que está sucediendo con esta epidemia, ¿no? Entonces es importante revisar qué está sucediendo con estos datos, dependiendo su población objetivo. Entonces hay muchísima información, por ejemplo, en el INEGI, que nos muestra estadística de poblaciones, estadísticas demográficas. Hay otro que también, como por ejemplo, nos muestran datos de hechos biológicos que tienen trascendencia sanitaria, como ya lo estamos viendo, ¿no? En el caso del COVID, pero también pues están los de los nacimientos, las defunciones, también pues que tienen que ver con estas estadísticas para mantener la vida. Y entonces vemos también que hay datos que presentan las enfermedades, ¿no? O sea, es decir, eh, cuántos tienen diabetes, por ejemplo, cáncer, hipertensión. Entonces, muchas veces estas estadísticas, pues lo que intentan hacer es dar a conocer cuál es la cantidad de personas mexicanas que tienen alguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, y ver cuál es la tasa de mortalidad, ¿no? Y ver si realmente repercute o no
¿Y qué se está haciendo a nivel investigación? Pues para tratar de bajar esa tasa. Por ejemplo, el cáncer de pulmón, hace unos tiempos, esa era la primera causa de muerte oncológica. Después se fue para arriba el cáncer de mama, ¿no? Entonces, van cambiando estas estadísticas y es importante checarlas porque a partir de esto podemos dar una idea de qué va nuestra población objetivo. Es decir, yo voy a plantear una hipótesis de investigación hacia una población objetivo porque quiero dar un granito de arena para poder resolver ese problema de salud, ¿no? Entonces, es importante revisar esas estadísticas. Bueno, aquí hay otros puntos donde pueden encontrar datos y nos vamos, por ejemplo, a estas cuestiones de los parámetros. Entonces, yo ahorita les mencioné, por ejemplo, la media muestral, que es una medida de tendencia central, es una medida representativa de localización. Y entonces las medias, la media muestral, pues puede haber para datos agrupados y para datos no agrupados. Cuando digo de datos agrupados es cuando hablamos de intervalos de clase, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, y a partir de esos datos se puede obtener la media muestral para datos agrupados. En el caso de los datos no agrupados, es la media muestral que yo les mencioné hace un momento, en donde se suman todos los datos del grupo y se divide entre la n del grupo. Y esa es la representatividad, ¿no? Entonces vamos a ver que en el caso de los parámetros, dice que es cualquier número resumen de los elementos de una población. Los parámetros que hemos estado viendo, o que seguramente si no estuvieron en el trimestre con nosotros, tuvieron que haber visto la media poblacional. La media poblacional es muy similar a la media muestral, pero aquí la diferencia es que se divide, en el caso de la media poblacional, se divide entre la n poblacional, la n de todos los datos estadísticos. Y entonces se vuelve una n muy, muy grande porque es una población estadística. Son datos que van de 1000 datos, 1 millón de datos, entonces se convierte en una n muy, muy grande. Esa es la que podemos llamar parámetro. Y entonces muchas veces nosotros tratamos de hacer análisis con las medias muestrales y lo vamos a llevar hacia un parámetro que sería la media poblacional. Entonces, de aquí va, en ese sentido, de que va un parámetro. Y entonces, a través de una población, tanto podemos calcular la media poblacional, podemos calcular el estándar poblacional, la mediana, la moda poblacional, ¿vale? Entonces, esos van a ser los parámetros. Y entonces vamos a ver, vamos a llegar a ¿sí? Que nosotros vamos a ver
poblacional no la en muestral. Este experimento que vamos a plantear, que lo vamos a diseñar, entonces van a poder cuantificar tanto las como las poblacionales. Bien, otra expresión también muy importante desde el trimestre pasado y de todo este trimestre lo vamos, son los estadísticos. Estos estadísticos son fórmulas que nos ayudan a poder tomar de todos los estadísticos son valores numéricos que se calculan de los datos muestrales recolectados. Y el estadístico nos ayuda para compararlo con un valor crítico de ese valor crítico de tablas va a ser de una distribución de los datos, que puede ser normal o no normal, y entonces a través de un alfa, que es el nivel de ciencia, a través de estos factores de confiabilidad, pues nosotros podemos decisión, ¿por qué? Porque se generan las regiones de rechazo, hipótesis. Entonces los estadísticos son números obtenidos de esas fórmulas, las van a ser sustituidas por datos que nos colectamos. ¿Sale? Y entonces hay un sinfín de estadísticos. El estadístico, por ejemplo, la prueba de hipótesis de la ANOVA va a son de variación, que les voy a explicar la fórmula. En el caso del estadístico de la test para la diferencia entre dos medias, ahí había una fórmula calculado que tenía que ver con la media, con el error estándar de la diferencia entre las, y recordemos que se le sumaba, era igual o era diferente para las medias, ¿no? Entonces, estos son muy importantes porque nos van a llevar la decisión de si nos quedamos con la hipótesis nula o la rechazamos. Entonces, vamos a ver que dice que es cualquier número de una muestra, también se le puede llamar parámetro estimado, que es el término correcto, habla de un número resumen que deriva de una muestra. Y entonces vamos a ver que puede ser la T-Student, la G cuadrada, la F de Fisher, en fin, dependiendo de la prueba de hipótesis, vamos a tener ese estimador. Ahora, ese estimador debería cumplir con las propiedades de insesgamiento, que la esperanza sea casi igual al valor observado, que sea eficiente, preciso, que tenga una varianza cercana a cero y que sea robusto. Es decir, que ese número resumen sea capaz de representar a toda la muestra. Aquí cuando hablamos nosotros de estos estimadores, lo que vamos a verlo, lo van a poder comprender mucho mejor cuando calculen la precisión y la exactitud de los datos y vamos a ver que estos parámetros, en este caso estos estadísticos, tienen que estar muy cercanos a los valores de la, ¿cómo se dice?, del valor crítico de tablas. Entonces vamos a ver qué tanto se acercan a ese valor crítico de tablas o qué tanto se alejan. Esto es importante porque de ahí deriva si nos quedamos con la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Lo que vamos a observar es que nos va a dar la confianza de si nosotros vemos que ese valor, el estimador, es mayor que el valor crítico de tablas, en la mayoría de las pruebas de hipótesis se rechaza la hipótesis nula. Y entonces ahí tenemos cierta precisión, cierta exactitud de rechazar la hipótesis nula. ¿Vale? Eso lo vamos a ver en las pruebas de hipótesis. Y entonces nada más consideren el acercamiento o el alejamiento, ¿no?, de estos valores hacia el valor crítico de tablas. Entonces nos vamos al siguiente, que es observar. Nos dicen que es medir. Lo observado es lo medido. Las observaciones son las mediciones que se realizan en las unidades muestrales. Bueno, me voy rápido con el análisis o unidad muestral. Es el objeto con la característica de interés que será observado o que será medido. Pueden ser personas, cortes histológicos, crecimiento de colonias, entre otros. Antes de continuar con el atributo, me voy a estas dos partes fundamentales. La unidad experimental que hemos estado platicando es algo similar a esta unidad de análisis.
La unidad experimental va a ser un sistema biológico que tenga características de vida. Eso nos da la oportunidad de observar las respuestas que pudiera tener la unidad experimental, ¿sale? Por ejemplo, las semillas. Las semillas pueden ser semillas de alpiste, de frijol, maíz, el que ustedes puedan conseguir. Esas van a ser las unidades experimentales. Van a ser un sistema biológico que, por supuesto, al momento del germinado, pues le tienen que agregar agua, ¿no? Para que puedan empezar a desarrollar el embrión y crecer la raíz y posteriormente el tallo. Entonces, las unidades experimentales o unidades de análisis, como ya les decía, van a ser semillas de frijol. ¿Qué podrían observar de las semillas de frijol? ¿Qué podrían medir de las semillas de frijol? ¿Alguien que me pueda decir? El crecimiento de la raíz. Número 1, muy bien, el crecimiento de la raíz. Anótenlo, no sean malitos. ¿Qué más? El tamaño de la hoja. La protuberancia cuando empiezan a crecer el tallito, ¿no? Oh, sonó bastante biólogo experimental. Muy bien, muy bien. Espéreme. El crecimiento del tallo. Ah, ¿ya notaron todos? ¿Todas? La protuberancia del tallo. Vámonos por partes. Dicen, vámonos como el descuartizador. Número 1, ¿cuál habían dicho? Dijeron crecimiento de raíz, como raíz, primero. Raíz. Sale. Crecimiento de raíz. Número 1. Número 2. Podría ser el crecimiento del tallo. Excelente. Crecimiento de tallo. Número 3. ¿Podría ser el vigor que tenga la semilla, o sea, el tiempo en el que se tardó? Ah, qué interesante. Suena bastante interesante. Anótenlo. Así póngalo, como lo dijo su compañera. ¿Dijiste el vigor? Sí. Anótenlo. ¿Qué más? La cantidad de hojas de la plántula. Excelente, cantidad de hojas. Anótenlo. ¿Qué más? ¿El tamaño de las mismas? Excelente, está bien. Y La longitud de la hoja, muy bien. ¿Qué más? Si dan o no dan fruto. También. Sería como la viabilidad de la semilla. La altura, ¿no? También. Ahí van tres. Si dan fruto, la viabilidad de la semilla. ¿Qué otra dijeron? También, la flor. También, si da flor. Excelente. ¿Qué más? La longitud y altura, ¿no? Bueno, depende también de qué tipo de semilla es, si se hace ancha o crece alta o algo así. Sí, está bien. ¿El tiempo que tarda en pasar a cada uno de estos aspectos? El tiempo que tarda en pasar. O sea, por ejemplo, el crecimiento de raíz pasó a cierto tiempo hasta que llegó el crecimiento del tallo, no sé. Podría ser, suena interesante. Muy bien, ahí hay otra para observar. ¿Qué más? ¿Cuál fue la última, disculpe? ¿Cuál fue la última? Sería como medir el tiempo en alcanzar las etapas, ¿no? De crecimiento y reproductivas. Muchas gracias, Saraí. Ya repitió Saraí, no sé si lo anotaron. ¿Qué otra? Muchas gracias. De nada, Ana. ¿Qué otra? Si nos vamos a algo muy extremo, podemos medir el efecto de la senescencia, ¿no? Bueno, en una hoja. ¿Cómo lo mides? Bueno, sería como, por ejemplo, ver el color de la hoja, cómo va cambiando en el transcurso de los días. Cómo va cambiando las tonalidades. Es una variable muy cualitativa, ¿no? Está bien, es una variable cualitativa. Pero puedes medir la tonalidad de la hoja, dependiendo del día, los números de los días. Está bien. En el día 1, puedes poner como día 1 inicial, ves una hoja verde un poquito fuerte y vas midiendo el día. Bueno, las horas, ¿no? Se puede decir. Muy bien, sí, está bien. Me parece bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, ¿a poco ya se terminó todo?
La maduración del fruto, por si tiene frutos. No, creo que ya lo habían dicho, Sí. creo, pero está bien, muy bien. ¿Qué Puede ser más? también la cantidad de frutos que dé. Podría ser. Ya no sé. Podríamos medir la longitud de onda en la que tiene mayor eficiencia la fotosíntesis. Árale, pues sí. Longitud de onda, la que hace la fotosíntesis. También suena bastante atractiva la idea. Ahorita me van a decir cómo la van a medir, pero está buena la lluvia de ideas. ¿Qué más? Se puede también medir, no sé si se puede medir el cambio estacional de cada planta. ¿El cambio qué, perdón? Estacional. Ujú. O sea, cuando se va como que se seca o algo así, no sé cómo explicarlo. Como ciclo de vida, a lo mejor. Exactamente, sí. Ahorita me dices cómo se va a medir, pero está bien. ¿Qué más? Pueden tomar la masa, ¿cómo le dicen? Peso seco, peso húmedo. Sí, ¿Se sí se podría? puede. Sí. Bueno, por ahí anótenlo. ¿Qué más? Sería- ¿Qué más le pueden cuantificar a una semilla germinada, una semilla de frijol germinada? Se le puede cuantificar el agua, ¿no? Ya eso es lo de peso seco y peso húmedo. Exactamente, sí. Ujú, ujú. Muy También bien. haciendo pruebas bioquímicas se puede determinar pH, Sí. cantidad o de ciertas proteínas. Nutrientes. Ándale, los nutrientes, sí, No sé también si se pueden podrían hacer. cuantificar los metabolitos. ¿Cuáles? No sé, metabolitos que tuviera determinada planta. Ay, mija, pues son un montón de metabolitos. Uf, o sea, sí suena interesante, pero sí son muchos. Sería una variable muy amplia, habría que reducirla. Sí, pero está bien, está bien, está bien, está bien. Es válido, ¿por qué? Porque lo que están haciendo ustedes, de los conocimientos que ya han adquirido, pueden observar, ¿no? A partir de lo que ya han observado, llevado en las otras UEAs, ya hay un conocimiento previo. Y entonces ahorita con la lluvia de ideas que nos dieron, pueden hacer muchas mediciones en las unidades experimentales o en las unidades de análisis. Por supuesto, no es que lo hagan con una sola semilla, ¿no? Hay una N, una cantidad que va a ser suficiente. De ahí la importancia del cálculo de la muestra, pero como este tema de cálculo de la muestra está un poquito más adelante, lo vamos a ver más adelante, ahorita lo que me interesa es que consideren a la unidad experimental la situación de mediciones y que cada una de esas mediciones, de todo lo que ustedes dijeron, todo lo que se derive de datos recolectados de lo que dijeron, van a ser variables aleatorias dependientes, porque van a ser las respuestas que se le estén dando que las unidades experimentales están dando, ¿no? En este caso, las semillas. Bueno, es solo un ejemplo porque no vamos a poder trabajar ni con humanos ni con ratas, bueno, a no ser que sean de alcantarilla, pero no vamos a poder trabajar con ese tipo de unidades, ¿no? Entonces, vamos a ver que precisamente de acuerdo a las características que ustedes ya conocen de la unidad de análisis, pues se pueden tener diferentes mediciones, diferentes variables. Todo lo que ustedes me dijeron, de ahí se deriva esta parte de los atributos. Y entonces nos vamos rapidísimo con lo de las variables. Entonces nos dice que es cualquier característica que tome dos o más valores en una población. Y entonces muchas veces esta variable yo le llamo así característica medible de las unidades experimentales de la que el investigador tiene interés. Y existen tanto estas variables aleatorias, que son las características medibles,
y que van a ser las variables dependientes. ¿Por qué van a ser aleatorias? Porque sabemos que van a pasar, van a suceder, pero no sabemos qué valor vaya yo a obtener. Por ejemplo, ahorita me dijeron que un atributo es que pueda crecer la raíz y el tallo. Sé que va a crecer, va a alargarse su, ¿cómo se dice? El diámetro y la longitud de las raíces y del tallo. Sé que van a crecer en 5 días y sé que voy a obtener un valor. No sé cuál, pero sé que lo voy a obtener. De ahí que se llame una variable aleatoria. Y entonces, de esas variables aleatorias, pues vamos a ver, bueno, aquí ya se las llevaron, pero hay variables aleatorias dependientes. De todas las características que ustedes me mencionaron, esas van a ser las variables aleatorias dependientes. Nos vamos con las variables independientes, que es ahí lo que quiero que ustedes propongan. Las variables independientes van a ser características también medibles, pero que ustedes pueden controlar, ¿sale? Que ustedes que van a hacer el experimento pueden controlar esas variables, ¿sale? O en su caso son variables que van a constituirse por unidades de tiempo. Esa también es una variable independiente, es decir, si yo quiero nada más analizar el crecimiento de la raíz y del tallo de este germinado de la semilla de frijol, entonces pues yo a través de los días voy a estar cuantificando y nada más voy a ver eso, ¿no? De días contra crecimiento, punto. Pero hay ocasiones, por ahí dijeron una gran idea de la longitud de onda, ¿no? Con la que pudiera estar germinando la semilla. Podemos ver si es posible ponerles longitudes de onda que estén en lo azul, en lo amarillo, en lo verde, en lo rojo, y checar si sí pueden desarrollar el germinado o no. Entonces ahí la variable independiente es la longitud de onda a la que se expongan las semillas, el germinado de las semillas, para ver si están creciendo o no, para analizar si crecen o no. Y entonces, aquí en este caso, la variable aleatoria sigue siendo el crecimiento del tallo y la raíz. Para el caso de la longitud de onda, pues tendríamos que definir qué longitudes de onda se pueden postular, ¿sale? Y entonces, pues ahora viene otra lluvia de ideas. Necesitamos que mencionen qué tipo de variables independientes podrían aplicarle a las semillas. Ojo. La cantidad de agua que se le administre. Voy. Vamos con primero a la fita. Ya te iba a decir alfalfita, discúlpame, a la fita. No se preocupe. La cantidad de agua y de luz que se le administre. Ahí tienes 2 variables. Pum. 2 variables. ¿Cuánta agua le vas a poner? Y la luz. ¿Y la luz? ¿Cuánta luz le vas a poner? Serían de ahí 2 variables independientes. Uh-huh. Anótalas. Muy bien, claro. Muy bien. ¿Quién más? La temperatura y humedad. A ver, Juan Carlos, ¿cómo sería eso lo de la temperatura y humedad? Bueno, sí, la temperatura que se le aplicaría a las semillas para que germinen. ¿Qué más? Viene. A diferentes temperaturas, bueno, mediríamos la temperatura y el tamaño de la semilla como va creciendo, dependiendo de la temperatura. ¿Pero qué temperatura? Pues es que podemos poner temperatura ambiente o una temperatura más elevada. ¿Cuál? Ánimo. Vas bien. Sí, ¿puedo poner temperaturas altas o temperaturas bajas, doctora? ¿Cuáles son bajas, cuáles son altas para ti? Para mí puede ser algo muy relativo. Yo te puedo decir una, pero tú piensas en otra. ¿En cuál piensas? Por ejemplo, -1 grado con 37 grados. Bueno, una alta y una baja. Aplicando ese tipo de temperaturas a la semilla, veríamos el tamaño de germinación de ella. Qué interesante. O sea, ¿estás proponiendo que a temperaturas altas no germine? Por ejemplo, sí. Suena bastante interesante tu hipótesis. O su germinación fuera un poquito más nula, más lenta. Más nula. No, si es nula es 0, mijo. Nulo es 0. Sí, sería, bueno, más lenta, perdón, más lenta.
Sí, está padre tu hipótesis. Ya tenemos aquí dos hipótesis, la de Alajita y la de Juan Carlos. Vayan anotando, porque estas son ideas que a través de esta lluvia de ideas, valga, se va a plantear el diseño experimental. Entre hoy y el viernes tenemos que plantearlo, porque ustedes lo van a desarrollar en su casa, en equipo. Y con los datos que recolecten, vamos a hacer el análisis de varianza de una sola vía, el de 2 vías, el de la normalidad, la prueba de Tukey-Kramer y las que nos resten, ¿no? Entonces, por eso están muy padres las dos ideas. Ahorita les voy a ayudar a construir la hipótesis, ¿sale? Pero ya, ahí ya tienen la idea una idea de la hipótesis. ¿Quién más? Yo. Adelante, Ali Noé. Que en la oscuridad el crecimiento de la plántula va a ser más lento en comparación si estuviera a la luz del día. Podríamos controlar la cantidad de luz germinando una en un sistema oscuro donde no le dé la luz del sol y el otro que esté a la luz del sol. Sí, en efecto, eso serían 2 grupos de semillas, un grupo de semillas en la oscuridad y otro grupo a la luz del sol. Ahí estás postulando que hay una gran importancia, ¿cómo se dice?, de la luz solar, sí, para que se desarrolle la fotosíntesis y lleve a cabo el germinado. Sí, está muy bien, Y lo vas a comparar con momentos de oscuridad. Sí. Suena bastante interesante la idea. Perfecto, ya llevamos aquí otra más. ¿Quién más? Podría ser el nivel de acidez o de basicidad en el que germine la semilla. Bueno, ¿y eso cómo lo podrías poner en tu casa? Podríamos... bueno, no recuerdo sé que hay maneras de medir sé que hay maneras de medir el pH, la verdad no sé cómo, tendría que buscarlo, sí sé que se hacen caseras, y podríamos poner, por ejemplo, el medio ácido, en medio básico, y ver, de acuerdo al tipo de semilla, qué es lo que le favorece más a su germinación. Sí, lo que pasa es que necesitamos que lo hagan en su casa. Va a ser en equipo, pero pues necesitamos las ideas, ¿no? Para que lo puedan hacer en su casa. Entonces ahí sí habrá que pensarle, ¿no? Suena interesante. No sé, se me antoja como meter la semilla en yogur. Pues es ácido, pero no sé bien qué pH tenga, ¿no? En el caso de básico, ¿qué sustancia está básica? ¿Qué sustancias hay básicas? Ay, Dios. ¿El jabón? Para basificar el medio podría hacerse con agua con jabón, regarle la planta con agua con jabón, pero influiría mucho los fosfatos del detergente en el crecimiento de la planta. Entonces hay más variables que no se pueden controlar. Pero puedes ponerlo. Sí, se puede, ¿cómo le dicen? El agua jabonosa de la lavadora, ¿no? Sí, suena interesante. Bueno, Sara, y ahí tienes 2 ideas, ¿no? Ya si tienes otra, me avisas. Muy bien, vamos avanzando. ¿Alguien más? Bueno, creo que no. Pues también depende Una mucho de las cosas... Adelante, Jonathan. Depende mucho la tierra, dónde va a crecer, ¿no? Pero ahí sí. Oye, Jonathan. Dígame. ¿De qué color son tus ojos? Cafés. ¿Y por qué no pones tu foto? Porque, según yo, ya estaba puesta desde el principio, pero ya cuando entré a la sesión me di cuenta que no, y no podía salirme para cambiar la foto, tendría que salirme de la sesión. Pero puse mi idea. Es un gusto ver tus ojos, gracias. Ahora sí, adelante, Jonathan. Pues creo que también es importante en qué tierra va a crecer. Lo que no sé cómo hacerlo es determinar los componentes de la tierra, porque en alguna materia ya he hecho algo similar a esto, justamente con lo que dijeron, de poner unas en la oscuridad y otras en la luz. Pero pues también importa mucho, no sé, yo esa vez lo que hice fue comprar tierra con el señor de las flores,
y ponerlas en la misma tierra. Pero también se puede ver qué pasa si no se baja a Home Depot y compras el abono que ellos venden y la haces germinar ahí, o si lo haces germinar en tierra silvestre, ¿no? O sea, vas a un cerro por tu casa y lo tomas. Sí, sí. Lo que se podría hacer, complementando la idea del compañero, podría ser en suelo compacto, como el tepetate, y en tierra normal, que es más porosa. También podría ser otra variable. Sí, también suena interesante, ¿no? También las han hecho con desechos ¿cómo se dice? Desechos orgánicos. También lo han hecho así, también con el desecho de este grano de café, también lo han hecho así. O sea, hay un sinfín, ¿no? De los sustratos que ustedes quieren manejar, siempre y cuando ahí la variable independiente sea en donde va a crecer el germinado, ¿no? Eso es importante. También es una variable independiente. Entonces tendrían grupos, ¿no? Necesito al menos que piensen en 3 grupos, es decir, en 3 grupos de semillas que le van a aplicar, digamos, la categoría de la variable independiente y vamos a ver si germinan o no esas semillas. ¿Cuál sería la N para ver el germinado? Recuerden que las unidades de análisis no vamos a trabajar con una sola, porque qué tal no germina y nunca vamos a hacer ningún experimento. Entonces tenemos que asegurarnos que sí podamos encontrar algo interesante, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería, sí, queremos obtener datos, sí, queremos ver cuáles son las variables independientes dependientes, pero en términos de, digamos, en cuestión apoyo a la ecología, ¿qué se podría hacer para esa cuestión de los germinados? En algún momento unos alumnos me plantearon precisamente el usar estos desechos orgánicos que se tienen de fruta y de todos estos para poder germinar las semillas, ¿no? Y entonces ellos decían, pues se los echamos a las macetas y las macetas sí llevan el proceso de descomposición, le está sirviendo a la maceta, pero no sabe, digo a la planta que está en la maceta, pero no sabemos si apoya el crecimiento precisamente o el desarrollo del germinado de una semilla de frijol o otro tipo de semilla. Entonces, ahí, digamos, ya tenían una idea, ¿no? Del uso de estos desechos orgánicos o el desecho del grano de café para el germinado, para que sirviera de algo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna idea para este sentido, también es bienvenido. En el caso, por ejemplo, que nos decían del tipo de tierra, y como bien lo dijo Jonathan, pues pueden comprar la tierra con el Señor de las Flores, y entonces ese tipo de tierra van a checar si les va a servir para el germinado, porque la mayoría de las veces, y bueno, lo han visto, ¿no? Seguramente con los chicos del kinder, que crecen los germinados en el algodón húmedo, ¿no? También en el caso de este algodón húmedo, pues se supone que es para darle la cantidad de agua necesaria para que el embrión empiece a trabajar. Entonces, si los que van a tener una variable independiente que no tenga que ver con el sustrato en el que van a crecer, por ejemplo, por ahí dijeron la longitud de luz, lo pueden hacer en algodón o en la tierra, pero todas tienen que estar parejas. ¿Por qué? Viene algo que se le llama variables extrañas. Las variables extrañas también son características medibles, pero que nosotros no nos interesa, digamos, estudiar, pero que pueden interferir en la medición de la variable aleatoria dependiente. Ese es el problema. Entonces se trata de de controlar las variables extrañas. Si a mí me interesa el tipo de sustrato, pues ahí lo voy a cambiar, ¿no? Pero voy a tratar de controlar la variable agua, la cantidad de agua que le voy a poner a cada uno de mis grupos. Tiene que ser siempre la misma cantidad, a la misma hora, y entonces ahí ya estoy controlando la cantidad de agua para el germinado de las semillas, ¿no? O en su caso, si las van a meter, ¿cómo se dice?, en la oscuridad o en la luz solar, las van a dejar ahí desde el inicio, no las pueden mover, no las pueden estar moviendo. Si las van a dejar en la oscuridad, siempre van a estar en la oscuridad, porque cualquier cambio
va a ser una variable extraña que puede sumársele a la respuesta, es decir, a la variable aleatoria, a la medición de la variable aleatoria dependiente. Entonces, por eso es importante que todas las posibles variables extrañas, la más que se puedan, valga, controlar. Hay algunas que no se pueden controlar, como por ejemplo la humedad. Pues siempre hay una humedad en este ambiente, ¿no? En sus casas. Eso es difícil de controlar. ¿Qué otra variable extraña pudieran tener en su casa que esas no se pueden controlar? Bueno, ¿sí les quedó claro de qué va una variable extraña? No sé si ya me sacó internet o ya no me escuchan. No, sí está No, aquí, sí, doctora. pero Sí le entendimos. Que es una Son variable malitos. que no se puede controlar y que puede cambiar los resultados, ¿no? En efecto, son características medibles que se deben de controlar porque si no modifican a la variable aleatoria dependiente de nuestro interés. Y ahí le ponen como una coma, ¿no? No siempre se pueden controlar todas las variables extrañas. Es bien complicado ya cuando están en los experimentos, porque las variables extrañas van desde, ¿cómo se llama? La calidad de la semilla, el material que se utiliza para hacer el experimento, la cantidad de agua, la cantidad de luz a la que van a ser expuestas las semillas, ¿qué más? La manipulación, Profesora, la, yo tengo una al pregunta. momento de estar midiendo. Adelante, María Fernanda. Perdón que le interrumpa. ¿Una variable extraña podría ser algún tipo de plaga que le pueda llegar a las semillas? Súmale, en efecto. Hay una, ¿cómo le dicen? La palomilla, no sé si la han escuchado. Esas cómo acaban con las plantas. Entonces, sí, esa es otra. Entonces, lo que van a hacer es, cuando empiecen a hacer su experimento, le van a tomar una fotito, ¿no? Cuando empiecen su experimento. Cuando hagan las mediciones, van a tomar otra foto. Cuando terminen su experimento, toman otra foto. Van a ser diferentes momentos. Y entonces, aquí lo que me interesa es que puedan asegurarse de que van a anotar la variable aleatoria dependiente y que les quede muy claro cuál es la variable aleatoria dependiente. Entonces, son 3 situaciones que tienen que anotar, ¿no? Pues primero, creo que Diego Ruiz tiene problemas para accesar porque creo que lo saca y lo mete de la sesión. Bueno, esperemos ya haya ingresado Diego Ruiz. Muy bien. Ay, retomo, no sean malitos, recuérdenme que estaba yo diciéndoles. Iba a dar los puntos que se tienen que medir, bueno, del Sí, experimento. sí, gracias. Es que lo que les digo, que si está alguien en sala de espera, se me va la cabra. Los puntos que tienen que considerar es la unidad experimental, los grupos que van a manejar, deben de ser mínimo 3 grupos para manejar, mínimo 3 grupos. ¿A qué le llamo grupo? A 5 semillas, o 6 semillas, o 7 semillas, ustedes van a indicarme cuántas. Todas esas semillas van a constituir un grupo, 5. Esas 5 semillas les van a poner su agua, la tierra en donde lo vayan a poner, y puede ser que lo pongan en la oscuridad. Otras 5 semillas las van a poner en el lugar idóneo para germinar y las van a poner, digamos, en el sol. Siempre, ¿no? Sol, ¿cómo dicen? Su ciclo de día, noche, y listo. Otro grupo, pues quizá lo tengan que poner en ciertas horas a la oscuridad o ciertas horas a la luz para ver un cambio, ¿no? Ahí ya tienen 3 grupos. Y entonces ya consideraron cuántas semillas van a germinar. Entonces lo primero es saber cuántas semillas van a tener en cada grupo y cuántos grupos van a tener. Al menos 3 grupos. Necesito que tengan 3 grupos. Una vez que tienen eso,
hay que considerar cuál es la medición, es decir, cuál es la variable dependiente. ¿Qué van a medir? Si ustedes escucharon, dijeron muchísimas ideas y estuvo muy buena esa retroalimentación, porque tienen muchas ideas para hacer las mediciones, pero cuando ya están en el experimento, no se puede hacer todas esas mediciones. Entonces, elijan por lo menos, pues, aprovechemos este experimento, elijan al menos 2 variables aleatorias dependientes. Al menos 2 variables aleatorias dependientes, ¿sale? Entonces van a tener la n de cada grupo, que son las unidades experimentales, la variable independiente, ¿cuál va a ser? Y la variable dependiente. Para la variable dependiente, pues hay que considerar que lo van a hacer en su casa. Entonces hay que checar qué herramientas necesitan para hacer la medición. ¿Qué necesitan para hacer la medición? Creo yo, lo más fácil es conseguirse una regla, una cinta métrica para medir las distancias e irlas anotando. ¿Qué pasó, Diego? No sé. Diego Ruiz, ¿ibas a decir algo? ¿Diego? Creo que no. Bueno. Entonces, no sé si sí les queda clara esta situación. Profesora. Dime, Karen. Entonces, por lo que entiendo, va a ser 5 semillas de 3 grupos, pero los 3 grupos, por ejemplo, va a ser una... No. Yo les puse un ejemplo de cuántas semillas. Ah, bueno. Pero a lo que voy es de un grupo de frijol, un grupo de, no sé, semilla de calabaza y otro grupo de maíz. ¿Cómo por qué? A ver, platícame tu idea. No sé, es lo que entendí, pero no sé si estoy bien o me equivoqué. Son 3 grupos controles iguales. Ah, ok. Y a cada uno le vas a y a cada uno le vas a aplicar, por ejemplo, como explicaba la doctora, a un grupo lo vas a poner en el rayo del sol, a otro en la oscuridad, y a otro grupo lo vas a meter y sacar del sol y a la oscuridad para ver su crecimiento. Y es lo que vas a medir. Nada más este momento, solo es un ejemplo que yo puse. Ojo, ustedes lo van a diseñar. Karen, tú lo vas a diseñar. Es en equipo, ¿verdad, profesora? Pero sí. Entonces, ¿los 3 grupos lo haría, cada integrante haría un grupo o los 3 grupos tenemos que hacerlo por integrante? Se triplicaría el experimento. Fíjense qué interesante está haciéndose esto. Profesora. Siempre para, como decía el artículo, ¿no? ¿Cómo decía esto? La ciencia, para hacer ciencia, pues todo es medición, ¿no? Y toda medición pues requiere estadística. Para cuando, ahorita pues no han estado yendo a trabajar en los laboratorios. Cuando se trabaja en un laboratorio, todo se hace, sí, yo puedo hacer mis experimentos y todo, ¿no? Pero al final se hace un trabajo en equipo. No es solo un investigador, siempre es un trabajo en equipo, siempre. Y entonces, cuando se hacen las reuniones de los compañeros o de los investigadores, lo que se hace es como una asignación de tareas, ¿no? Por supuesto, todo el equipo pues tiene la clara idea de cuál es la hipótesis de investigación que se va a resolver, ¿no? Entonces, también por ahí ya les había preguntado, ¿no? De cuál sería la idea que quieren analizar y ya me dijeron por ahí 2 ideas. Entonces, ahorita estamos platicando de hacer este diseño que ustedes lo van a desarrollar. Por eso tenemos el día de hoy y el día viernes. Número 1, Karen, Juan Carlos. Fue un ejemplo que les dije, no es lo que yo estoy diciendo que van a hacer tal cual. Ojo, ustedes lo van a diseñar. Va a ser, como dice Ali, en equipo. Se va a incrementar el trabajo, entonces vayámonos por equipos de 5 personas. ¿Por qué se va a incrementar el trabajo? Porque necesitamos mínimo 3 grupos. ¿Por qué mínimo 3 grupos? Porque necesitamos aplicar la ANOVA unilateral
la distribución normal y además la prueba de comparaciones múltiples Tukey-Kramer con esos datos. Entonces, por eso es importante que ustedes diseñen el experimento y que observen que para hacer realmente esta parte de investigación, pues necesitan, número 1, plantear el diseño. Para ese planteamiento hay que considerar la unidad experimental. Número 1, la unidad experimental. Número 2, la variable independiente. Número 3, la variable aleatoria dependiente. Número que sigue, ¿cuántas muestras van a tener? Número que sigue, ¿qué tiempo le van a poner la variable independiente? ¿No? Y entonces, a los tiempos que ustedes indiquen, van a hacer las mediciones, ¿sale? Entonces, por eso, el equipo va a ser de 5 personas. Ahorita tengo 22 alumnos. Si hay equipos de 6, así es, con ellos vamos a trabajar. Si se forman 2 equipos de 6, está perfecto. No tengo problema, pues para que no queden solitos los 2, ¿no? Los últimos 2. Entonces, ustedes se ponen de acuerdo para formar el equipo para este diseño experimental, ¿vale? Todo lo que hagan desde este momento a la aplicación de la NOVA, de la prueba Tukey-Kramer, la de la normalidad, quizá la de normalidad no, pero sí la de Tukey-Kramer, es lo que van a presentar como primer examen parcial, ¿vale? Entonces, pues tienen que presentarlo en una clase, y entonces de ahí van a ustedes observar todo lo que platicamos ahorita al inicio, ¿no? Van a aplicar inferencia estadística, van a aplicar pruebas de hipótesis a partir de muestras, que son sus muestras, que van a trabajar, y entonces van a dar una aportación a la población objetivo, que en este caso vamos a buscar que tenga que ver con la germinación de las semillas. Hay que buscar algo que tenga que ver con la germinación de las semillas, ¿vale? Entonces, ojo, las semillas ustedes la eligen. Por supuesto, tiene que dar un germinado más o menos rápido. Por eso yo les decía de frijol, o inclusive la de alpiste crece súper rápido. Entonces, piénsenle cuál semilla van a utilizar. Esa es su decisión, pero eso ahorita con la lluvia de ideas, por eso les decía, vayan anotando para que vayan formando, digamos, este diseño, me lo platiquen el día viernes, y entonces nos arrancamos para la siguiente semana que ustedes lo hagan, mientras yo les voy a explicar los fundamentos y algún ejemplo de la NOVA de una sola vía, de 2 vías, en el caso de comparaciones múltiples y todo lo demás. ¿Sí me explicó? Sí, profesora. ¿Alguien tiene dudas? Doctora, todo bien. ¿Alguien tiene dudas? Por el momento creo que no, profesora. Bueno. Déjenme compartir nuevamente el documento. Porque eso es a lo que vamos, ¿no? Miren, en el caso de las poblaciones, nosotros pues en este momento solamente es con fines de docencia, que ustedes puedan aprender la inferencia estadística. Nosotros tenemos que considerar una población objetivo. Entonces, el beneficio será para precisamente los germinados de las plantas, de las semillas. No van a trabajar con todas las semillas de frijol del mundo porque sería imposible. Lo que se hace es obtener una muestra. Una muestra, pues además es una cantidad pequeña. En el caso del ejemplo que les dije, que si son 3 grupos y 5 semillas por cada grupo, pues al final serían 15 semillas. Entonces eso se le llama una muestra de la unidad de análisis, de la unidad experimental, y a su vez, dentro de ese mismo grupo de unidades, vamos a tener que son unidades experimentales, que son sistemas biológicos que van a dar respuesta ante un tratamiento, ante algo que nosotros le estemos dando como estímulo. Voy a estimular a las unidades experimentales y no sé si respondan.
hay que analizar eso a través de las mediciones de la variable aleatoria dependiente. Y entonces, en ese tipo de variables aleatorias dependientes, pues es lo que ustedes observan por aquí. Déjenme moverle. En el caso de los humanos, pues se tienen muchísimas variables aleatorias dependientes, ¿no? Aquí les ponen algunas. Y entonces, una vez que tienen esto, nosotros vamos a procesar los datos. De hecho, pues a estas alturas ya yo creo que pueden calcular las medias muestrales, pueden calcular la exactitud, la variabilidad, el rango de variabilidad, pueden calcular, ¿cómo se dice?, la desviación estándar, la varianza, pueden calcular los cuartiles, la mediana, la moda. Me parece que son todos, si recuerdo alguno más se los hago llegar, pero pueden hacer esos cálculos, ¿no? Y entonces, pues vamos a ver que nosotros tenemos que relacionar, déjenme hacerlo más pequeño esto, esos datos que tenemos, los tenemos que aprovechar, hacer el análisis de estos con las pruebas de hipótesis, cálculo del estadístico, para llegar a hacer una inferencia hacia estos parámetros que repercuten en la poblacional, ¿sale? Entonces, por eso muchas veces en las hipótesis estadísticas vamos a observar que no colocamos como tal a las medias muestrales, sino colocamos a las medias poblacionales, a las MU. Y entonces, por eso es importante que tengamos este panorama, este resumen. Bien, déjenme borrar esto. ¿Cómo quito esto? Bien, entonces aquí viene una parte de cómo es este método de selección de la muestra, si es aleatoria o representativa, o el tamaño mínimo, el diseño muestral, el muestreo, los tipos de muestreo, que esto va a depender del tipo de estudio que quieren hacer, ¿no? Entonces, en nuestro caso es un aleatorio simple. El muestreo tiene que ver con cómo eligen a las unidades de análisis, a las unidades experimentales. Por ejemplo, si ustedes van y compran una bolsa de frijol, la forma aleatoria es que cerrando los ojos, ustedes meten la mano y eligen las semillas. Y esas semillas son las que ponen a germinar. Otra forma de que no sea aleatorio puede ser que vean las características de la semilla y quizá ustedes consideren que las que tengan mejor calidad son las que van a utilizar como unidades experimentales. Entonces ahí ya se le quitaría la parte aleatoria, ¿no? Hay otros muestreos que son por estratificados o conglomerados y bueno, ese es un poquito diferente porque, por ejemplo, el estratificado, como aquí lo dice, nosotros podemos escoger, ¿no? No, pues quiero que sea por edad. Nada más me interesan los adultos mayores, ¿no? Y entonces, pues tengo que dividir esa población de acuerdo a lo que yo tengo interés, ¿no? En los adultos mayores. O en otro caso, hay otros muestreo que, por ejemplo, puedo agarrar gente que nada más viva en la zona norte de México y entonces están por grupos, ¿no? De lugares. Entonces, eso depende de cómo nosotros vamos a plantear nuestro diseño experimental. En el caso de lo que les decía, va a ser un muestreo aleatorio, que es el primero, que es aleatorio simple. Entonces, van a echarle un ojito a esto para que ustedes quede más claro. Y bueno, ahí tenemos los diferentes tipos de, ¿cómo se dice?, de muestreo. Vamos rapidísimo. Aquí ya, esto no lo vamos a ver ahorita, del cálculo del tamaño de la muestra, porque lo vamos a revisar en un tema posterior, como lo indica el contenido sintético. Y entonces lo que sí es importante recordarles y que ustedes me platiquen de qué va un intervalo de confianza, de qué va el nivel de confianza, qué significa el nivel de confianza, ¿sale? ¿Qué significa el valor de P? Pues seguramente ya tienen alguna idea, ¿no? Entonces, en el caso de todos estos valores, tienen que ver con ya entrar de lleno con las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis estadísticas, les decía, son métodos y entonces tenemos que recordar que se involucra ahí los datos estadísticos,
que son presentados en tablas gráficas, se consideran los supuestos o restricciones. Más adelante se considera la distribución del estadístico, el estadístico calcular, la regla de decisión. Perdónenme, antes de eso, se considera, después de los supuestos, se escribe la hipótesis estadística. Después de la hipótesis estadística, el estadístico que se va a trabajar, la distribución del estadístico, la regla de decisión, el cálculo del estadístico, se toma la comparativa y se toma una decisión para saber si se rechaza o no la hipótesis estadística, la hipótesis nula, perdón. Por supuesto, para tomar la decisión hay que considerar un nivel de significancia que tiene que ver con también la asociación de un factor de confiabilidad, que en ese factor de confiabilidad, ese valor es el que nos va a decir cuántas desviaciones estándares vamos a usar, a utilizar para darnos esta precisión, exactitud, de ahí que tomemos la decisión. Entonces, el nivel de significancia, recuerden que tiene que ver con los valores de la probabilidad. Y esta probabilidad, si ustedes recuerdan, en la distribución normal, pues consideramos que el área bajo la curva de esa campana de Gauss equivale a 1. Y cuando hablamos de un nivel de confianza, es porque vamos a generar un intervalo de confianza que va a estar construido en esa curva gaussiana. En esa curva que está delimitada por la función normal, con el eje de las abscisas y además, ¿cómo se dice?, los puntos del límite inferior y límite superior de un intervalo de confianza, ¿sale? Y entonces nosotros pues vamos a estar revisando esto constantemente porque viene aquí algo interesante que son las decisiones que tomamos a través de ese intervalo de confianza que se construyó en el área bajo la curva de una distribución. Entonces podemos tomar decisiones correctas, pero también podemos cometer errores, es decir, rechazar una hipótesis cuando la teníamos que aceptar o viceversa. Y entonces aquí tenemos estos dos tipos de errores, el alfa y el beta, y entonces pues aquí lo que vamos a ver de qué va estas dos situaciones, es decir, cuándo podemos cometer estos errores y cuándo podemos tomar la decisión correcta. Aquí, quizá aquí les faltó un tanto la hipótesis nula. No, es esta con esta, perdón. Y entonces vamos a ver de qué van estas dos. Más adelante del documento, aquí les mencionan los errores, los tipos de hipótesis, que recordarán si son bilaterales o unilaterales, eso va a depender de su hipótesis estadística. Aquí está. Esta curva de Gauss, que es la que les comentaba, esta campana es porque se demuestra una distribución normal para una variable aleatoria continua. No siempre todos los datos tienen una variable aleatoria continua, pero se hacen pruebas de hipótesis para normalidad y además de la kurtosis y el coeficiente de asimetría, y nos pueden indicar si sí se aplica o no esta campana de Gauss. Cuando se aprueba esto de que sí tienen los datos una distribución normal, se consideran intervalos de confianza. Esos intervalos de confianza, si ustedes recordarán, se utilizaban estimadores puntuales, que era la media muestral, o en su caso la varianza, más o menos el error estándar de la media por el coeficiente de confiabilidad. El coeficiente de confiabilidad, recuerden que tiene que ver si yo iba a utilizar la distribución t-student, la normal estándar, la G cuadrada. Eso dependía de las condiciones del ejemplo, del ejercicio, de los datos, ¿sale? Entonces, no siempre se utiliza la distribución normal estándar porque recuerden que ahí las condiciones son ideales, de que siempre íbamos a tener la media y la varianza poblacional. Cuando no se conocía la varianza poblacional, sino la muestral, se utilizaba la t-student. Esa t-student también depende, porque puede ser para una media o puede ser para la diferencia entre dos medias. En el caso de la diferencia entre las dos medias, pues teníamos que son varianzas iguales o varianzas diferentes. Entonces, los intervalos de confianza pueden ser del 95, del 90, 95 o del 99%. El intervalo de confianza, recuerden que se
construye precisamente a través de un límite inferior, que es la media menos el coeficiente de confiabilidad, si es con la T, el de T, a 0.025, con alfa de 0.025, perdón, con la multiplicación por el error estándar de la media. Y el límite superior, recuerden que es la media, más el coeficiente de confiabilidad por el error estándar de la media. Aquí lo que va a ser posible que nos indique qué va a variar es el intervalo de confianza. En este caso, si yo busco una T de coeficiente de confiabilidad de 0.025, aquí yo lo tendría que buscar para 0.075, ¿no? Y de esa manera, pues yo puedo encontrar el factor de confiabilidad. El factor de confiabilidad es un número localizado en tablas que indica aproximadamente cuántas varianzas estoy usando para construir mi intervalo de confianza, cuánta dispersión tengo. Mientras más varianza o más desviaciones estándares tenga, es porque estoy siendo muy dispersa. Mientras menos desviaciones estándares, es que estoy siendo menos dispersa, por lo tanto más precisa. Y aquí justamente a la mitad siempre vamos a encontrar a la media muestral, que hace referencia a que las medias muestrales van a estar a la par con la media poblacional, y entonces aquí pues siempre se va a encontrar la media poblacional, ¿vale? Entonces los intervalos de confianza, recuerden, hay intervalo de confianza para la media, para la diferencia entre las medias, usando la distribución normal estándar, o en su caso se puede utilizar la T-Student porque no se conoce la varianza poblacional, y en el caso del intervalo de confianza para la diferencia entre las medias, hay para la varianza igual, varianzas iguales de las muestras o varianzas diferentes, ¿no? También hay para la proporción y también hay para la varianza, de tal forma que estos intervalos de confianza se pueden construir. Estos intervalos de confianza, ¿qué significan? Significa que todas las medias muestrales o la diferencia entre las medias muestrales van a caer dentro de este intervalo, y tenemos el 95% del área bajo la curva que nos dan confianza de decir que esas medias muestrales o diferencia entre las medias muestrales son iguales a la media poblacional, de tal forma que toda esta región, dependiendo del intervalo de confianza que utilicemos, nos está indicando que todo lo que está dentro se parece a la gran media poblacional, son iguales, y lo que cae por afuera van a ser diferentes. De ahí que se tienen regiones de aceptación de las hipótesis nulas o de rechazo de aceptación. La hipótesis nula, en la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas, se pone la igualdad entre la media y un valor estándar, la diferencia entre las medias, y entonces si no rechazamos la hipótesis nula es porque las medias son iguales a la media poblacional, y entonces caen en esta región en la que está aquí. Si caen afuera, quiere decir que vamos a rechazar la hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa. ¿Quién nos ayuda a decidir? Pues el estadístico calculado de cada prueba de hipótesis. Para eso, pues nosotros tenemos que ver dónde cae todo este eje que ven aquí. Ustedes ven en unos valores. Esos valores se colocan de acuerdo a la distribución que se utiliza en la prueba de hipótesis estadística. En algunos momentos se utiliza la distribución normal estándar Z o la T-Student. En este caso vamos a estar usando mucho la F de Fisher, y entonces vamos a ver cómo está la distribución del estadístico para establecer precisamente esas regiones de no rechazo, la hipótesis nula, y regiones de rechazo, la hipótesis nula. Aquí, por ejemplo, ustedes están observando que el intervalo de confianza es del 95%, lo que nos lleva que el nivel de significancia va a ser ahora un alfa de 0.05. El alfa es de 0.05, quiere decir que mi alfa está repartido aquí y aquí, en las colas de la distribución. Ojo, si utilizo una distribución bilateral es porque mi hipótesis estadística quiere saber si son iguales en el caso de la nula y si son diferentes en el caso de la alternativa, ¿sale? Eso es lo que nosotros siempre vamos a estar viendo.
Si uso la bilateral es porque en hipótesis alternativa me pide diferencia. Si utilizo la de una sola cola, ahí va a depender si es la cola de la derecha o la cola de la izquierda, porque eso depende de cómo se plantee. Si agarro la de la derecha, quiere decir que voy a ver que una media es mayor que algo, ¿no? O en su caso, si agarro una distribución de cola izquierda, es porque voy a ver la hipótesis alternativa donde mi media va a ser menor que algo, ¿sale? Entonces, ahí va a cambiar la distribución y va a cambiar el cómo estamos colocando nuestras regiones de rechazo y de aceptación de la hipótesis nula. Y entonces, ahora bien, en este caso, cuando yo hablo de, ¿cómo se dice?, del factor de confiabilidad, si yo tengo un intervalo de confianza del 95%, aquí por lo regular se dividen aproximadamente 2 desviaciones estándares de cada lado. Aquí voy a tener 2 y aquí voy a tener 2. Ojo, eso es porque es un alfa de 0.05, mi intervalo de confianza me da un 95%, quiere decir que las medias o el 95% de mis medias muestrales van a parecerse a mi media poblacional, ¿sale? Eso es lo que está sucediendo en el caso del intervalo de confianza del 95. Va a cambiar si lo agarro al 90 o si lo agarro al 99, ligeramente, pero cambia. ¿Por qué? Porque mientras, ¿cómo se dice? En un intervalo de confianza más angosto, estoy considerando menos desviaciones estándares. Cuando agarro mi intervalo de confianza más amplio, pues es que estoy haciendo más dispersión y estoy aceptando más medias muestrales para que sean iguales a mi media poblacional, ¿sale? Entonces aquí ustedes pueden observar que tenemos estas características que les llaman errores, ¿no? Pero les llaman errores así porque tenemos ahí la certeza probabilística de rechazar la hipótesis nula en las colillas, ¿no? De la distribución. Ahí tenemos esa certeza, esa probabilidad de que no es igual la media muestral a la media poblacional. Se rechaza la hipótesis nula y nos quedamos con la alternativa, ¿sale? Entonces va a cambiar esto dependiendo. En primera instancia, pues vamos a ver que en el caso de las distribuciones de los estadísticos, va a cambiar. El que vamos a estar usando va a ser la F de Fisher. Este se utilizó muchísimo para el caso de las T-Student, ¿sale? Entonces, este ya lo tienen para que ustedes lo puedan checar y lo puedan revisar. Esto lo vimos en Bioestadística 1, seguramente ya lo recordaron. Y nos vamos rapidísimo. Déjenme ver, aquí vienen algunas características de las variables. En el caso de definición, la escala de medición y la unidad de medida. Por ejemplo, si toman el crecimiento, van a medir la altura y puede ser en milímetros o en centímetros, o en su caso, si toman la temperatura, va la temperatura en grados Celsius, ¿no? Entonces hay unidades. Entonces eso se los voy a dejar ya para que lo revisen ustedes y entonces eso ya lo van a checar, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya viene la distribución normal, vienen las tablas. Las gráficas, esto sí es importante antes de que nos vayamos. En el caso de las gráficas, ustedes las van a realizar y en su caso de estas gráficas, pues van a construir 3 cajas bigote. ¿Por qué? Porque va a ser una caja bigote por cada grupo, ¿sale? Pero bueno, ya les explicaré cómo van a hacer sus gráficas, porque todo esto pues lo tienen que explicar qué significa esto en términos de el análisis de si una media es diferente a las otras, y entonces hay que ver el comparativo de estas gráficas, hacer el análisis descriptivo y entonces de ahí más adelante se hace el comparativo múltiple, que es la prueba de Tukey, ¿vale? Pero bueno, eso lo dejamos hasta ahí. Por el momento voy a dejar de compartirles. Les pido de favor que lean el artículo. Nada más me va a interesar para la primera tarea. Recuerden que pues vamos a seguir platicando de su diseño. Yo espero que lo puedan ya construir un poquito mejor para el día viernes, que nos lo platiquen aquí en la sesión de Zoom. Yo les haré, digamos, aportaciones para que puedan empezar a desarrollar este experimento a partir del día lunes. También consideren el tiempo mínimo, tomen una semana para hacer mediciones. Perdón, mínimo no, máximo. Una semana son 7 días
Entonces, en esos 7 días ustedes pueden obtener datos, valores. Si necesitan otra semana, o sea, 2 semanas, pues adelante, lo revisamos, porque el procesamiento de todas las pruebas de hipótesis que se solicitan y que van a presentar, recuerden que es en la semana 5 del trimestre, ¿vale? Es en equipo, y entonces ahí lo que vamos a ver es cómo están aplicando estas pruebas de hipótesis que están en la primera parte del contenido sintético. El artículo, ustedes ya vieron, yo les estuve platicando de la información que viene en el artículo, entonces por favor revísenlo, ¿vale? Revísenlo. Una vez que lo hayan leído, les voy a dejar una primera participación para el día viernes, en donde a partir de la lectura del artículo, nada más les voy a hacer 5 preguntitas del artículo y esa va a ser su primera participación y lo vamos a retomar el día lunes. ¿Por qué? Porque me pidieron apertura del cupo de bioestadística y seguramente va a haber más gente, no sé cuánta, a lo mejor llegamos a los 30, ahorita hay 21, a lo mejor llegamos a los 30 y entonces el día lunes pues tenemos que como recapitular la información que vimos entre miércoles y viernes para los compañeros que se vayan agregando y también pues invitarlos a que se unan a algún equipo o que ellos formen algún equipo, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, comentario final? No, doctora. No, profesora. Gracias. Bueno, entonces pues por lo pronto nos despedimos, lo dejamos hasta aquí y nos vemos el día viernes. Les agradezco su asistencia, síganse cuidando mucho, nos vemos pronto. Hasta luego. Luego. Gracias.